good to me. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Volver a Nacer. Gracias a su canal Cable Plus y a la asociación con la Corporación Oriente TV. Y bueno, también obviamente agradecer a la comunidad terapéutica San Bartolomé, que desde la parte profesional, desde la realización, pues también es posible este programa. Y bueno, me complace presentar en ese momento a una amiga que nos va a seguir acompañando en nuestros programas. Ella es nuestra nueva comunicadora social en la comunidad terapéutica San Bartolomé, Caterine Muñoz. Hola, ¿cómo se encuentra? Hola Alex, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo por Cable Plus y también a todas las personas que participan de la comunidad terapéutica San Bartolomé. Hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Cristina Gómez, ella es psicóloga y también es magíster en neuropsicología. Cristina, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Caterine, muy buen día. Alex, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar hoy acá porque sé que vamos a hablar de un tema que le interesa pues, a muchas personas que nos están viendo y a muchos padres de familia. Este es el tema de las alteraciones neuropsicológicas que se pueden generar a partir del consumo de sustancias psicoactivas. Sí, yo también estoy muy contento, Cristina, porque es un tema que me apasiona, te lo decía ahora. Y que además es muy importante. Muchas veces las personas, sobre todo el consumidor, dicen, no, es que yo consumo marihuanita, y eso no le hace daño a nadie, es que eso es natural, es una planta, ¿cierto? Pero es muy importante, y gracias también a usted por aceptar nuestra invitación, porque vamos a contarle a la gente, a enseñarle un poco realmente qué hay detrás del consumo y el impacto que esto tiene en la parte neuropsicológica. Claro que sí, Alex. Algo muy importante que tú decías, la gente a veces se lo toma muy recreativamente, pero resulta que sí puede generar un impacto negativo en su vida. Estaba leyendo, Alex, de unas estadísticas de un estudio que se hizo en Colombia acerca del consumo de sustancias psicoactivas, y decía que Medellín se encontraba dentro de las 3 primeras ciudades que más consumía. Entonces son cifras bastante alarmantes que a nosotros desde el área de la psicología y desde la neuropsicología nos ponen pues como alertas para saber qué hacer y cómo poder intervenir con estas personas que tienen estos problemas o estas dificultades y poder ayudarles. Entonces esa también es como la invitación para todos los profesionales. Bueno, contémosle un poco a nuestros televidentes inicialmente, ¿qué es una alteración neuropsicológica en sí? Bueno, las alteraciones neuropsicológicas se dan en diversas índoles. Cuando hablamos del consumo de sustancias psicoactivas se pueden generar diferentes alteraciones, ¿cierto? Porque se puede generar alteraciones en el control inhibitorio, ¿cierto? Porque una persona no es capaz de controlarse cuando va a consumir, y se pueden generar alteraciones en la toma de decisiones que se da desde el comienzo, también en la impulsividad. Entonces ahí empezamos a abordar el tema del funcionamiento ejecutivo, que más adelante lo vamos a abordar pues como a mayor profundidad. Entonces, cuando hablamos de una adicción, podemos decir que se caracteriza por un consumo prolongado de una sustancia X o Y, una sustancia psicoactiva, que genera unas repercusiones negativas en el individuo, y que este individuo, esta persona, partiendo de ver estas repercusiones negativas, no es capaz de controlar sus impulsos y de inhibir estas respuestas frente a este consumo. Entonces estamos hablando de estas 2 alteraciones, ¿cierto? Entonces la persona no es capaz de controlarse ni es capaz de tomar la decisión acertada frente al consumo. Entonces ahí estamos hablando de 2 y más adelante vamos a profundizar en otras más. Sí, podríamos hablar, Cristina, de pronto de daños discriminados. Ajá. Dependiendo de la sustancia que se consume, dependiendo del tiempo de consumo, dependiendo de la edad en el inicio del consumo. Hablemos un poco de eso. Bueno, Alex, hay que partir del hecho de que cuando la persona consume cualquier sustancia psicoactiva se va a generar un deterioro, pero hay que tener muy en cuenta las 3 variables que tú acabaste de mencionar.
Primero que todo, la edad de inicio del consumo, ¿cierto? Que eso va a generar, si vos consumís a los 11 años, no va a ser lo mismo que si consumís a los 18 o 20 años, ¿cierto? Si vos consumís marihuana, no va a ser lo mismo que consumas marihuana, cocaína, heroína. Entonces eso también va a generar un deterioro. Y también la gravedad de la adicción. No es lo mismo si estás en etapa experimental o si ya estás en una etapa más o si hay policonsumo, por ejemplo. Porque hay personas que no solamente consumen cannabis, sino que además hay alcohol y además hay cocaína y hay otras sustancias duras, más graves. Y bueno, hablando justamente de esta parte del sistema ejecutivo o de las funciones ejecutivas, sabemos que cada vez la edad de inicio de consumo es más baja. Entonces, por ejemplo, si puede hablarnos un poco de el impacto que tiene en aquellos niños que comienzan a consumir incluso a los 7, 8 años. Que comienzan a consumir alcohol, por ejemplo, o incluso marihuana, otras cosas. Siempre que hay un consumo de sustancias psicoactivas va a haber un deterioro físico, ¿cierto? Que todos lo notamos en las personas que consumen, psicológico, comportamental y mucho más a nivel cerebral se va a generar un deterioro, ¿cierto? El cerebro es el primer receptor de esta sustancia, ¿cierto? Y partiendo de ese hecho, a menor edad, mayor afectación. Claro. A mayor consumo, mayor afectación. Entonces, como te mencionaba y te mencionaba a ti también, Caterine, la parte frontal del cerebro es la primera que se afecta, ¿cierto? Entonces, independientemente de la edad del consumo, de inicio del consumo, se va a generar un deterioro. Para hablar del funcionamiento ejecutivo, es importante pues iniciar definiéndolo. ¿Qué es el funcionamiento ejecutivo? La parte frontal del cerebro y el funcionamiento ejecutivo es como si fuera el gerente de una empresa, ¿cierto? ¿De qué se encarga un gerente? De planear, de organizar, de tomar decisiones, de controlar impulsos, de generar hipótesis y de ser flexible si un plan no está funcionando. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene alteraciones en el funcionamiento ejecutivo? Todo esto se altera. ¿Cierto? Entonces, por eso vemos que los chicos que consumen sustancias psicoactivas presentan muchas alteraciones y muchas dificultades en este tipo y son muy dependientes también de la familia. Sí, eso explica de alguna manera, todo este funcionamiento ejecutivo explica muchas conductas de un joven consumidor, por ejemplo. Por ejemplo, la impulsividad. Sí. ¿Cierto? Lo que hablábamos ahorita de la toma de decisiones. El sistema de recompensa se encuentra afectado porque para ellos siempre va a ser la recompensa inmediata y no se piensan en las consecuencias de, ¿cierto? Entonces, por eso también es más dado, una persona consumidora es más dada solamente a la búsqueda del placer, porque debemos recordarle a nuestros televidentes que el sistema de recompensa es aquel encargado de que haya una experiencia placentera con el fin de repetirla, ¿cierto? Que es una experiencia muy biológica, que hay una implicación neuroquímica en el cerebro, bueno, pero que ese es otro tema. Pero en sí, de alguna manera, está relacionado todo el sistema ejecutivo, todo el funcionamiento de las funciones ejecutivas, con toda esta parte también de estructura cerebral. Sí, total. Esa es la parte que se encuentra más afectada y como lo mencionábamos ahorita, es la parte frontal. ¿Cierto? La parte frontal del cerebro, específicamente la parte prefrontal, ¿cierto? Entonces vamos a hablar también de un síndrome disejecutivo que se puede presentar en estas personas. Si quieres tocamos también ese tema. Claro, porque ha sido muy estudiado últimamente y estos estudios hablan también de una mayor prevalencia ahora el desarrollo de un síndrome disejecutivo en consumidores de sustancias. Sí, Alex, como lo mencionábamos, los chicos que presentan un consumo de sustancias psicoactivas prolongado tienden a tener características disejecutivas, no son capaces de planear, de organizar y en su vida son muy inestables también, a nivel laboral, a nivel emocional y son muy dependientes a nivel pues, de familia. Por eso le doy acá la importancia y hago la introducción acerca de la evaluación neuropsicológica. Sí. Una evaluación neuropsicológica es importante porque nos permite conocer el estado cognitivo actual del paciente. Entonces, cuando tenemos un paciente de sustancias psicoactivas, necesitamos hacer una evaluación cuando él se encuentre en una etapa estable del tratamiento.
¿cierto? Donde ya haya pasado por un proceso de desintoxicación, ¿cierto? Y se pueda evaluar el estado cognitivo actual del paciente y que se mire las repercusiones o las alteraciones que se tuvieron posterior al consumo. O sea que considera usted que en una fase, digamos, aguda o digamos, recién finalizando el proceso de consumo, es mejor no hacer la valoración. No es recomendable, ¿cierto? Se recomienda que se haga en un momento estable del paciente, ¿cierto? Donde no se encuentre ni en síndrome de abstinencia, ni tenga síntomas de ansiedad, sino que se encuentre tranquilo, para que eso no afecte los resultados de la evaluación neuropsicológica. Me gustaría hablar un poco de lo que se mira en una evaluación neuropsicológica. Entonces, tratamos de abordar todos los aspectos a nivel cognitivo, desde la parte de inteligencia hasta la parte de atención, memoria, corto, mediano y largo plazo, funcionamiento ejecutivo, noxias, praxias, a nivel comportamental y emocional también se miran. Entonces se hace como si fuera una radiografía a nivel cerebral, pero no se utiliza ningún aparato, sino que son pruebas neuropsicológicas que nos permiten mirar el estado actual del paciente. Y ya después de esto es que viene la intervención, que también es una parte muy importante, muy interesante. Cristina, yo tengo una pregunta. Si digamos yo soy un ejemplo en la zona experimental, yo apenas entré pues como a consumir, ¿se puede hacer esa valoración? Sí se puede hacer, pero lo recomendable es que se inicie primero pues un proceso de rehabilitación, ¿cierto? Como lo que se hace en la comunidad terapéutica San Bartolomé, para que no se tenga la influencia de esos, no sé, ¿cómo se dice? Los agentes externos. Sí, de esos factores que de alguna manera tienen una contaminación o contaminan, pueden contaminar el proceso de evaluación. De eso se trata. Cierto. Tengo también otra duda y podemos aclararle un poco a nuestros televidentes. ¿Usted recomienda que todo consumidor debería en algún momento hacerse una valoración neuropsicológica o cómo abordamos eso? Claro, Alex, y ojalá ese sea el principio y ojalá que todas las áreas de la salud tengamos conciencia de la importancia de este proceso, porque para mí personalmente como profesional me parece muy importante la integralidad, ¿cierto? Entonces, si estamos realizando una intervención desde la psicología, desde la medicina y desde la psiquiatría y dejamos a un lado la parte neuropsicológica que es tan importante, dejamos un vacío. Entonces, yo sí recomiendo que se tenga muy en cuenta la parte de la evaluación neuropsicológica para saber cómo se llegó antes, ¿cierto? Cuando se encontraba pues como en la etapa inicial del tratamiento y cómo está después de la rehabilitación neuropsicológica. Cris, ¿y qué debemos hacer con esas personas que dicen, yo consumo, pero es un poquitico, o sea, no, solo consumí una vez al día y ya? ¿Qué hacer con esas personas para concientizarlas y entrar a hacerles ese proceso que tú nos estás contando? O sea, ¿cómo concientizarlas? ¿Cómo decirles que también son consumidores? Es que si yo consumo un poquito, también me vuelvo consumidora. Bueno, Caterine, es muy importante lo que tú acabas de decir y voy a hacer un llamado de atención a todas las personas que nos están viendo. Por más mínimo que sea el consumo, va a generar alguna alteración, ¿cierto? Si vamos a hablar desde el plano familiar, va a generar muchas alteraciones ahí, en el ambiente familiar, va a generar muchas alteraciones a nivel emocional, a nivel psicológico, comportamental y neuropsicológico. Entonces, la idea es que no nos tomemos tan recreativamente el consumo y que reconozcamos cuando necesitamos ayuda. Claro que sí, también es importante mencionar que hay mujeres que estando en estado de embarazo también consumen droga. Entonces, psicológicamente y neuropsicológicamente, ¿cómo se puede ver afectado el feto? El feto se va a ver afectado totalmente, porque obviamente todo lo que la mamá consume, ya sea alimentación, ya sea consumo de sustancias psicoactivas, va a repercutir a esa vida que hay ahí dentro. Entonces, me ha tocado casos de personas que consumen en estado de embarazo. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber un antecedente genético muy importante. Ya la mamá consume y consumió durante el embarazo. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que genéticamente haya una predisposición para el consumo de sustancias psicoactivas también más adelante y que vayan a haber alteraciones neurológicas en el niño. Sí, es que hay una cosa que yo siempre aclaro y yo siempre hablo de eso y es muy importante señalarlo, y es que el consumo de una sustancia ya nombrada como tal, psicoactiva, es un psicotóxico. O sea, le estoy metiendo un tóxico al organismo. Y como usted mencionaba ahora,
muy importante, se va directamente para el cerebro. Al primer órgano en el que tiene impacto es el cerebro, ¿cierto? Entonces hay muchos consumidores que justifican su consumo. No, es que la plantita esta me alivia ciertas cosas, ¿cierto? Porque evidentemente puede ser que la planta como tal pues tenga algunas propiedades que incluso ahora están siendo estudiadas médicamente, pero no es la vía de administración, porque por ganarte una propiedad, supongamos analgésica, de una sustancia, estoy por otro lado introduciéndole un daño, o sea, es como un efecto colateral, ¿cierto? Entonces, claro, estoy solucionando una cosa, pero como dice el dicho popular de nosotros, resulta más grave el remedio que la enfermedad, ¿cierto? Entonces, sobre ese tipo de cosas hay que tener mucho criterio y una orientación profesional bien dada, porque el consumidor es muy bueno sustentando desde donde le conviene. Y justificando. Claro, entonces tenemos que tener en cuenta las cosas que nos puede aportar una ciencia tan importante como la neuropsicología. Sí, y aquí cabe también un llamado de atención para que busquen ayuda a las personas que consumen o a las personas que tienen algún familiar que esté consumiendo. La ayuda la pueden encontrar también en la institución que ustedes manejan, que es la institución terapéutica, la comunidad terapéutica de San Bartolomé. Se pueden comunicar, busquen ayuda, el momento es ahora, no esperen a mañana, ¿cierto? Mañana puede ser demasiado tarde y sí, puede haber pues como mayor afectación. A mí me llama mucho la atención algo que dice Cristina, lo que le pregunté acerca de que todo consumidor en algún momento debería hacerse la valoración, y es porque muchas veces cometemos pues varios errores, incluso los profesionales, porque a veces esperamos a que la persona tenga una evidente alteración para remitirlo a neuropsicología. Entonces ya vemos que el paciente sí, que tiene probablemente una discapacidad intelectual, o que sí tiene muchas dificultades en el control de impulsos, que tiene muchas dificultades en la planeación. O sea, esperamos a que verdaderamente haya un daño muy grave y evidente, sabiendo que pueden haber daños que no son tan evidentes, pero que van ahí en el camino, que ya están teniendo un impacto en las funciones y en la parte cerebral de la persona. Sí, Alex. Se presentan diferentes casos. Hay personas que esperan hasta lo último para buscar la ayuda, como hay personas que sí creen en la prevención y en la importancia de una buena intervención en el buen momento, ¿cierto? En el momento indicado. Entonces el llamado es a que lo hagamos, a que busquemos la ayuda y a que se comuniquen pues como con las instituciones pertinentes para una adecuada intervención. Sí, ahí en la barra están pasando todos los contactos de la comunidad terapéutica San Bartolomé. Nos vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos a Volver a Nacer. Life is good, it is good to me. Retomamos nuestro programa Volver a Nacer y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como CT San Bartolomé. Alex, contanos en el tema que veníamos hablando sobre todas estas ejecuciones psicoactivas. Bueno, de alguna manera lo que veníamos hablando es la importancia de que el consumidor de sustancias reciba no solamente atención psicológica, porque a veces el imaginario de las personas es que yo voy al psicólogo para ver si me quita el problema del consumo, pero eso no es tan sencillo. Ya sabemos que hay unos daños, que hay unas repercusiones negativas en la estructura cerebral y en las funciones del cerebro. Entre esas funciones
están las funciones ejecutivas. Y bueno, es importante lo que hablábamos, Cristina, ahora, de que todo consumidor debería hacerse la valoración. A veces es un poco difícil para las familias. Nosotros en San Bartolomé estamos procurando darle fuerza al tema de la valoración neuropsicológica, pero hay distintas dificultades. Una de ellas es que justamente todavía las personas no le dan la importancia necesaria y que verdaderamente tiene la parte neuropsicológica. Otras veces es ya por la parte económica, ¿cierto? A veces una valoración es extensa, es muy completa, sí. Entonces por ende pues también es un poco alto el costo, pero es importante hacer ese esfuerzo porque estamos hablando del órgano más complejo, más importante del cuerpo humano, que es el cerebro. Sí, Alex, el área de la neuropsicología se ha encargado de este tema en los últimos años, se ha desarrollado diferentes estudios de neuroimagen, ¿cierto? Sí. En donde nos ha mostrado alteraciones evidentes. Entonces seguimos haciendo el llamado pues, a las personas que consulten. ¿Qué nos hemos encontrado con las personas que hemos evaluado? Que hemos evaluado desde niños, adolescentes y adultos, que pueden que se encuentren alteraciones referentes al consumo de sustancias psicoactivas, pero también puede que tengan un trastorno de base, ¿cierto? Hay chicos que yo he evaluado que tienen un déficit de atención, ¿cierto? No necesariamente van a tener un síndrome disejecutivo, sino que se pueden descartar diferentes trastornos o diferentes alteraciones, y partiendo de esa alteración es que viene la intervención, que me parece lo más importante, porque hemos hablado del problema, pero también hablemos de la solución. Sí, pero primero cuéntenos un poco, sí. Cristina, ¿cómo es la evaluación? ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Qué se evalúa? ¿Qué es una batería? Contémosles esos términos a nuestros televidentes. Claro que sí. Bueno, una evaluación neuropsicológica es algo que se hace durante 5 o 6 sesiones, dependiendo del paciente, ¿cierto? Hay pacientes que se llevan más, que se llevan menos, ¿cierto? Todo depende también de la condición actual del paciente. Entonces, como les contaba ahorita, se evalúan muchos aspectos a nivel cognitivo. Entonces, se evalúa desde la parte de inteligencia, entonces se utiliza una escala que ya está validada, ¿cierto? Ya sea el WIS, el WISE, porque se utilizan diferentes escalas, tanto para niños como para adultos. Entonces, todos los protocolos son diferentes. Entonces, iniciamos con la evaluación del coeficiente intelectual, que de ahí va a partir pues como todo, porque si hay dificultades a nivel académico, entonces hay que descartar que haya una capacidad intelectual limítrofe o que haya alguna alteración pues en esta parte del CI. Ya cuando hablamos la parte de coeficiente intelectual, que aproximadamente es en la primera y segunda sesión, se continúa evaluando atención, tanto la atención visual como la atención auditiva. Normalmente lo que se encuentra es que la atención auditiva está muy afectada y que hay mayor predominio pues a nivel visual. Es muy particular eso en el consumidor, ¿no? Eso es muy importante a tenerlo en cuenta, porque muchas veces los padres de familia vienen con la queja, es que no me entiende, es que no me hace caso, es que no es capaz de seguir, y creemos que es un asunto solamente de actitud. Pero aquí es donde nos damos cuenta que es un asunto de falla, de una alteración en el cerebro. Y que hay algo de base, sí. ¿Cierto? Hay veces es por falta de voluntad y motivación, pero resulta que hay veces es que hay algo de base a nivel cerebral y neuropsicológico, y eso es lo que buscamos identificar. Entonces, por eso siempre nos vamos al detalle de evaluar atención visual, auditiva, memoria a corto, mediano y largo plazo, noxias, cómo está percibiendo la persona, praxias, funcionamiento ejecutivo, cómo está la parte emocional, cómo está la parte comportamental, cómo lo percibe la familia, cómo se percibe el paciente, porque muchas veces los pacientes no son conscientes de sus dificultades, o sea, sí. Las demás personas sí se lo ven, pero ellos no. Sí. Entonces también ahí es una parte muy importante. O sea, incluso hay una cosa que me ha gustado mucho y lo he aprendido viendo sus informes, y es como una persona, por ejemplo, escuchando un discurso, no entiende nada, es como si le hablaran en otro idioma, como si le hablaran en arameo o en una cosa así. Pero, por ejemplo, viendo un video, una sección de dibujos, ilustraciones, lo entienden perfectamente, porque la percepción
auditiva es totalmente a la visual. ¿Sí? ¿Nos Sí. puede explicar un Claro poco cómo que será sí. eso? Todos tenemos diferentes maneras de percibir las cosas. Hay personas, como lo decías, que perciben mejor las cosas mirándolas, observándolas. Entonces, uno, ¿cuál es la recomendación que le hace a los tutores, a los profesores, a los padres de familia? Utilice estrategias, ¿cierto? Seamos creativos en la enseñanza también. O sea, utilice estrategias visuales. Si él no te presta atención cuando vos le decís un discurso, entonces póngalo a ver una diapositiva, póngalo a ver un dibujo, póngalo a ver un video. O sea, utilicemos también las estrategias, porque así como hay personas que tienen mayor potencial a nivel auditivo y que aprenden más fácil a nivel auditivo, hay personas que tienen su potencial es a nivel visual. Entonces, por eso es importante la evaluación, porque todos los individuos somos diferentes, y partiendo de esa evaluación es que va a seguir la intervención personalizada, ¿cierto? Porque no es las mismas dificultades que vos tenés o las mismas alteraciones a las que tiene Caterine, por decir algo. Entonces, la intervención también va a ser enfocada en cada persona, de acuerdo a la evaluación neuropsicológica. Entonces, por eso se exige la evaluación neuropsicológica antes de la rehabilitación neuropsicológica. Claro, háblenos un poco entonces ya de cómo es el proceso de rehabilitación, cómo son las terapias, cuántas sesiones se requieren, de qué depende eso. Háblenos un poco de eso. La rehabilitación neuropsicológica o estimulación cognitiva es un entrenamiento cerebral, ¿cierto? Con diferentes estrategias. Entonces, ¿qué se busca? Que a partir de ese informe, si encontramos la atención auditiva bajita, ¿cierto? Si encontramos la atención o la memoria a corto plazo alterada, ¿qué se hace? Utilizar diferentes ejercicios que nos sirvan para mejorar esto, ¿cierto? Nosotros, los neuropsicólogos, contamos con diferentes estrategias, tanto con software o también contamos con tareas de lápiz y papel que nos ayudan a mejorar esto. Inicialmente se recomiendan 10 sesiones de rehabilitación neuropsicológica, pero la idea es que el paciente continúe, porque con 10 sesiones no se va a tener, ¿cierto? También se han utilizado medicamentos. Yo como neuropsicóloga no puedo medicar, pero hay psiquiatras que utilizan medicamentos para mejorar la atención, ¿cierto? Pero ¿yo qué hago? Para mí la última opción sería pues como los medicamentos. Claro que reconozco la importancia de esto. Yo le doy la importancia también a la rehabilitación neuropsicológica, que nos ayuda muchísimo, porque es entrenar el órgano, ¿cierto? Es hacer ejercicio con el órgano más importante, que es el cerebro. Entonces básicamente se trata pues como de esto. Sí, o sea que de alguna manera el cerebro puede llegar a adquirir una capacidad de control, por ejemplo, que está haciendo solamente por medio de un medicamento, dependiendo también del trastorno que tenga, ¿no? Porque Claro. es muy distinto hablar de un trastorno cognitivo a hablar de un trastorno psiquiátrico. No, claro, es totalmente diferente y es bueno hacer también la aclaración. Hay trastornos psiquiátricos de base, ¿cierto? Que sí requieren como tal la medicación, ¿cierto? Sino que cuando yo hablo de rehabilitación neuropsicológica y de una alteración neuropsicológica, para mí lo primero es hacer la intervención desde el área de la neuropsicología, como lo llamamos la rehabilitación neuropsicológica, y posteriormente, ahora sí, si no hay ningún resultado con esto, recurrir a la medicación. Claro. Eso es lo que... Bueno, mencionaste una parte muy importante al mencionar la parte de medicamentos, psiquiatría. ¿Cómo es el trabajo interprofesional cuando se comienza un proceso de rehabilitación neuropsicológico? Bueno, la idea es que haya una integralidad del tratamiento, ¿cierto? Que la familia participe, o sea, la familia es parte importante del tratamiento, que la familia participe, que esté en un proceso psicológico y si es necesario esté en un proceso psiquiátrico. Entonces, si partimos de eso, podemos decir que va a haber un proceso exitoso, ¿cierto? Si de pronto algo está mal, el tratamiento puede estar pues como cojeando. Entonces, la idea es que se haya pues como una integralidad del tratamiento. Claro, y el complemento tan importante que hay desde la parte psicológica, por ejemplo, la psicoterapia, digamos, anclada a las terapias de rehabilitación, y algo que no se nos puede escapar y que, por ejemplo, en San Bartolomé es fundamental, y es el trabajo de la terapia ocupacional, Sí. en el refuerzo y en el apoyo de todas esas tareas, de todos esos planes que se empiezan a desarrollar para mejorar todo el sistema funcional de funciones ejecutivas y cognición de la persona.
Claro que sí, ustedes también cuentan con este servicio. La idea es también preparar a la persona para la vida, ¿cierto? En qué es bueno esta persona, en qué se puede desempeñar, y eso lo podemos también aprovechar desde la parte también de terapia ocupacional. Entonces, por eso buscamos siempre trabajar entre los mismos profesionales, retroalimentándonos cómo va el paciente, cómo va la adherencia al tratamiento, qué es importante mejorar. Entonces, sí es bueno tener un grupo de profesionales que trabajen en conjunto. Bueno, Cristina, en esta conversación que tenemos hoy, Volver a Nacer, me hago una pregunta: ¿por qué no habíamos tocado este tema antes en nuestros programas? Porque es fundamental, o sea, este tema es obligatorio, es de obligatorio conocimiento, no solamente para el consumidor de sustancias, sino para la familia para principalmente. En estos días hablábamos de un tema que se interpone mucho en las posibilidades que tiene un adicto para recibir atención o para recuperarse, y es el desconocimiento. Y eso lo contrarrestamos con muchas cosas. Una de ellas es la conciencia, pero otra de ellas es conocer la enfermedad y conocer cómo funcionamos internamente. Y usted nos ha ilustrado hoy de una manera muy buena, muy didáctica y muy explicativa todo este tema. Esperamos que no sea la última vez que toquemos por aquí un tema que es muy amplio. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que ustedes cumplen una función social muy importante con este programa, porque podemos comunicar y podemos enseñar a muchas personas que de pronto no sabían de la importancia de este tema, ¿cierto? Y que seguramente alguna personita que esté viendo esto va a decir: ve, voy a buscar ayuda, no sabía que la neuropsicología existía, que habían alteraciones. Entonces, gracias por la invitación y espero volver. Bueno, Caterina, nos vamos. Muchas gracias a todos. Un tema muy interesante. Yo creo que es conveniente que todas las personas tomemos conciencia de todas estas alteraciones que se dan a partir del consumo de sustancias psicoactivas. Muchas gracias, Cris. Muy interesante el tema. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros si tienen alguna duda, si quieren ingresar a nuestra comunidad. Nosotros estamos brindando un servicio de acompañamiento tanto para el adicto como las familias. Listo, nos encontramos entonces en una próxima emisión de Volver a Nacer. Complacido de acompañarlos. Que Dios los bendiga. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile, 'cause today is